sin señas particulares, creo que la definiríamos como una película de camino, como un road movie, y es fundamentalmente la historia de una madre que hace una travesía en busca de un hijo que desaparece rumbo a la frontera. Y en este viaje ella se encuentra con otro joven deportado de Estados Unidos a México y que está en el proceso de regresar a su casa y tratar de encontrarse con su propia madre. Entonces son dos historias encontradas y en el contexto de la migración, de la violencia, de la desaparición forzada. Creo que ahora en pocas palabras más o menos de eso trata esta película. Pero ya pasaron 2 meses. Partimos ya hace bastantes años, por ahí del 2011-2012, que empezamos Astrid y yo a investigar sobre el tema, y ella utilizaba en ese momento una frase que se escucha muy, muy fuerte, pero creo que eso un poco fue el detonante, que parecía que en ese momento, cuando nos empezamos a enterar de las masacres de San Fernando, de los desaparecidos, y que en ese momento había mucha violencia, sobre todo en el noreste, era como una especie de novela por entregas muy macabra, donde parecía que cada pieza de información que se nos iba dando nos daba un panorama de un México que era muy distinto a lo que yo creo que pensábamos unos años antes de eso. Y a partir de ahí fue que escribí yo un cortometraje que contenía el corazón de la historia de una manera muy simple, que es la madre en busca del hijo y el joven que es deportado. Y después del ejercicio de ese cortometraje, ahora sí que hicimos feedback y la labor de Astrid, que tiene más experiencia como guionista que yo, fue de tratar de hilar otras historias que le dieran una amplitud a esta sensación de la violencia, pero creo que Astrid puede hablar mejor de eso. Sí, creo que esa fue un poco la labor de tratar de que todo aquello que nos había impactado a lo largo de esos años y que además se fue sumando, porque pues desgraciadamente es una situación que no ha hecho sino empeorar, pues sí, nos permitió en ese momento esta historia que en ese sentido Fer como tenía una visión muy clara de que quería verlo a través de los ojos de una madre, que creo que eso es lo que hace que la historia sea tan emotiva, nos pudiéramos acercar a partir de todos estos eventos alrededor de lo que puede implicar la búsqueda de un ser amado en estas condiciones y como ampliar el panorama para permitirnos decir lo que más nos importaba, que es dejar en claro que esto es una crisis humanitaria, ¿no? Que estamos viviendo momentos muy graves en nuestra sociedad y creo que gracias al trabajo de guión y también del tiempo, porque parece que no, pero los guiones por eso también requieren tiempo, nos permitió ir construyendo una historia como con un panorama un poco más amplio que una visión de un solo personaje. Siendo nosotras empáticas con los personajes y procurando que el público o el lector que nos acompañara en este viaje se relacionara a través de la empatía más que a través de un interés político o sociológico. Y en este sentido lo que procuramos es que el acercamiento a la violencia fuera más expresivo que objetivo, más en la experiencia de los personajes que en la descripción de los detalles gráficos. Y en esta búsqueda, platicando Astrid y yo desde el guión, lo que me gusta mucho decirlo porque en eso, ahora sí que el input creativo de Astrid fue muy importante. A ella se le ocurrió, ¿por qué no usar la figura del diablo? Estábamos buscando acercamientos metafóricos, qué mejor que buscar la figura del diablo como esta expresión de la maldad que nos permitiera acercarnos a las secuencias y a los momentos de horror sin caer en falsas explicaciones, sino más en esta experiencia que en el fondo es muy difícil poder hilar las causas y sobre todo porque la película está en la premisa de que gran parte de este problema es que las víctimas son revictimizadas y parte de esta revictimación es que son convertidas en perpetradores de la violencia. En aquel momento se redujo el apoyo a las óperas primas por parte de Foprocine a la mitad, entonces eso nos dejó con un presupuesto muy, muy pequeño.
Pero por otro lado, creo que en el caso de nosotros teníamos dos ventajas, que era que ya habíamos hecho el corto, lo que significa que ya conocíamos los espacios en los que queríamos filmar. Había mucho trabajo por hacer todavía de scouting y todo, pero partíamos de un mapa conocido, digamos. Y por otro lado también la experiencia, que ya habíamos hecho una película más grande, ¿no? Como compañía, como productora. Entonces, pues teníamos ya ahora sí que esa ruta clara. Sabíamos que teníamos más bien que ser muy inteligentes en la forma en la que íbamos a aprovechar el presupuesto. Fernanda y yo pensamos que ese presupuesto era consecuente, ¿no? Con la historia tan dura que estábamos retratando. Entonces eso nos permitió, yo creo que en ese aspecto, filmar desde un sentido más de comunidad. Eso significa que nos fuimos mucho tiempo a Guanajuato a tratar de acercarnos y hacer nexos con la gente con la que queríamos trabajar y en los lugares en los que queríamos trabajar. Y creo que eso finalmente le dio más hondura al tema, nuestro acercamiento al tema, y por otro lado también nos permitió sacar todo lo mejor de lo cinematográfico, ¿no?